Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Barranca Bermeja, que a esta hora de la mañana nos ve aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley de su programa de Levante. Muchas veces las personas naturales se acercan a las entidades bancarias para solicitar préstamos y para poder hacer créditos con el fin de satisfacer sus necesidades personales, ya sea de vivienda, comprar algún vehículo, etc. Y surge esta institución jurídica o esta figura jurídica denominada la hipoteca. Vamos a hablar un poco, unas generalidades respecto de la hipoteca. Tal vez muchas veces o muchas personas que no tienen conocimiento de leyes o de relaciones jurídicas escuchan esta palabra, la hipoteca, y la utilizan y todo, pero no saben evidentemente a qué se refiere o qué significa o cuáles son las consecuencias de adquirir o hacerse a una hipoteca. La hipoteca es una institución que viene desde mucho tiempo, ¿sí? Nuestras raíces jurídicas que datan desde el derecho romano, en la época de Roma, años atrás, se hablaba ya de esta figura denominada la hipoteca. Y nuestro Código Civil la estipula y está regulada como una situación o un derecho prendario, es decir, un derecho de prenda. Así las cosas, la hipoteca según el Código Civil colombiano es un derecho de prenda que se constituye respecto de los bienes inmuebles, diferenciándonos de los bienes muebles. Los inmuebles son aquellos como las casas, fincas, mientras que los muebles, como su propia palabra lo dice, son aquellas que se pueden mover, una silla, una mesa, una cama. En ese orden de ideas, la hipoteca se reputa solo respecto de los bienes inmuebles, que por el hecho de estar hipotecados no dejan de permanecer en poder o en posesión o en tenencia del deudor. Entonces entramos a estipular de que la hipoteca es una garantía a favor de un acreedor, por medio del cual su bien inmueble queda como ese garante para el pago de determinada deuda. Y es por ello que las entidades crediticias, las entidades bancarias solicitan o hacen uso de esta figura jurídica de la hipoteca con el fin de garantizar el pago de esa obligación dineraria o pecuniaria que se estipula. En fin, la hipoteca es un derecho real y recae sobre los bienes inmuebles, sobre las casas, sobre las fincas, apartamentos, apartaestudios, etc. Sobre esos bienes recae la hipoteca. Jamás se va a predicar una hipoteca respecto de una joya, respecto de una cuota de dinero. Siempre va a recaer sobre un bien inmueble que, aunque permanezca en poder del deudor, es decir, usted puede tener su casa hipotecada, pero la casa usted la tiene, y usted es deudor del banco, pero actualmente la casa usted la tiene. El derecho del acreedor es el perseguir ese bien una vez usted como deudor incumpla la obligación. Y por eso es que se estipula legalmente de que la hipoteca se constituye precisamente para garantizar ese pago de esa obligación. Y quien adquiere la obligación o una deuda garantiza al acreedor el pago de la deuda con ese bien inmueble que está hipotecado. Es importante precisar que la hipoteca necesariamente debe constituirse mediante escritura pública. Para los doctrinantes del derecho y para los estudiosos, la hipoteca es un contrato accesorio, puesto que un contrato principal trae consigo la hipoteca. Cuando usted hace un contrato o un crédito con un banco, la hipoteca llega como un contrato accesorio y deberá registrarse mediante escritura pública. Y es importante que eso quede estipulado en el registro o en el certificado de instrumentos públicos, que es el llamado certificado de tradición y libertad. Por ello, cuando usted saca un certificado de tradición y libertad, allí aparece toda la historia de ese bien inmueble, y allí deberá aparecer una anotación en donde se establece que la casa, el bien inmueble, la finca, está hipotecado. ¿Por qué? Porque se registró mediante una escritura pública. Y una vez, obviamente, se haga el respectivo pago de esa deuda, se quita la hipoteca y obviamente desaparecerá la nota. No desaparece la anotación, pero sí se establece de que la casa ya no está hipotecada una vez usted cumpla con esa obligación. Y es importante que ustedes como televidente tengan en cuenta este tipo de situaciones, porque muchas veces se nos hace fácil ir a hipotecar la casa sin tener la suficiente capacidad económica para cumplirle al banco o a la entidad crediticia, y muchas veces las personas pierden sus bienes inmuebles de una manera
fácil, porque obviamente no están en la capacidad de pagar los intereses o no están en la capacidad de cumplir al banco o a la entidad crediticia con esa obligación. Y una vez hipotecada la casa, así la casa usted la tenga en su propiedad, cuando usted incumpla la obligación, el banco, teniendo en cuenta la hipoteca, va a buscar su casa y obviamente usted puede quedar sin ese bien inmueble. Es importante que usted como televidente tenga en cuenta este tipo de situaciones, porque en cualquier momento usted podrá estar incurso en una relación contractual, en una relación crediticia con alguna entidad bancaria, y así las cosas usted ya podrá tener certeza de que efectivamente la hipoteca, de que se constituye solamente sobre los bienes inmuebles, de que obviamente deberá ser registrada mediante escritura pública, y todas esas situaciones e ítems que hemos tocado hoy en esta sección jurídica. Nos volveremos a ver en una próxima ocasión aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley, aquí en su programa de Levante. Muy buenos días.